Mi suegra y mi marido me quebraron con control y humillación diaria. Laura Campbell estaba de pie sobre una silla, intentando sujetar la guirnalda a la repisa del salón, cuando oyó una tos familiar a su espalda. Ni siquiera se giró. Sabía que estaba a punto de recibir otra ronda de críticas de su suegra. «Lo estás colgando en el lugar equivocado», dijo Bárbara Campbell, entrando en la habitación con su habitual expresión contrariada. «La guirnalda debería colgar recta, pero la tienes combada hacia la izquierda». Laura se bajó con cuidado de la silla y miró su trabajo. La guirnalda estaba perfectamente recta. Lo había comprobado 2 veces con un pequeño nivel de construcción que había encontrado en el garaje. Pero era inútil objetar. Bárbara siempre encontraría algo de lo que quejarse. «Lo arreglaré», dijo Laura en voz baja, volviendo a sentarse en su silla. «Y te has equivocado con las bolas», continuó su suegra, dando vueltas alrededor del árbol que Laura llevaba decorando desde hacía 2 horas. «Las rojas deberían estar distribuidas uniformemente, y tú las tienes todas agrupadas en un mismo sitio». Laura miró el árbol. Efectivamente, las bolas rojas estaban dispuestas en grupos, pero era deliberado. Había visto una técnica de diseño semejante en una revista de interiorismo. Era muy bonito y moderno, pero Bárbara prefería la disposición tradicional de los juguetes, en la que cada color alternaba estrictamente con los demás. Mamá siempre decía que el árbol debía tener un aspecto festivo, no sencillo, añadió Bárbara, descolgando algunas de las bolas rojas y colgándolas en otro lugar. Laura observó en silencio cómo su suegra destrozaba el resultado de sus 2 horas de trabajo. Un nudo familiar apareció en su garganta, el mismo nudo que tenía cada vez que Bárbara demostraba quién mandaba en la casa. Laura apretó los labios y siguió jugueteando con la guirnalda, intentando no ver cómo su suegra reorganizaba los adornos del árbol. «Este espumillón no me queda nada bien». Bárbara levantó los hilos plateados que Laura había comprado en la tienda el día anterior. «Parece demasiado barato. Tengo uno de oro auténtico en la caja que solía comprar el difunto Walter. Es realmente precioso». Laura conocía el espumillón dorado, amarillento por la edad, raído en algunas partes, que Bárbara guardaba como reliquia familiar. Todos los años su suegra lo sacaba de la misma caja y exigía que se usara, ignorando todos los intentos de Laura por actualizar la decoración navideña de la casa. «Está bien, lo cambiaré», dijo Laura, bajándose de la silla y empezando a quitar el espumillón plateado. «¿Por qué has decidido decorar la casa sin mí?». Bárbara se sentó en su sillón favorito y cruzó las manos sobre el regazo. «Es mi casa y tengo derecho a participar en su decoración». «Estabas dormida, no quería molestarte», contestó Laura, envolviendo cuidadosamente el espumillón en una madeja. «¿Dormida?», resopló la suegra. «Estaba descansando después de un duro día de trabajo. Y tú decidiste hacer las cosas a tu manera, sin preguntarle a la señora de la casa». Laura estaba de espaldas a Bárbara, sosteniendo el espumillón plateado, y sintió crecer en su interior una familiar sensación de desesperanza. Hacía 3 años, cuando se había mudado a esta casa después de casarse, había pensado que con el tiempo la relación con su suegra mejoraría. Esperaba que Bárbara se acostumbrara a ella, que la aceptara como un miembro más de la familia. Pero cada mes iba a peor. «Laura, ¿dónde está la corona para la puerta?», preguntó Bárbara, mirando los adornos de la mesita. Pensaba ponerla mañana por la mañana para que estuviera fresca para las fiestas. «¿Mañana por la mañana?», Bárbara negó con la cabeza. «La corona ya debería estar colgada. ¿Qué pensarían los vecinos si vieran la casa sin decorar?». La señora Harrington ya había colgado su corona hacía una semana. Laura fue a la caja de los adornos y sacó la corona de Navidad que había tejido ella misma la noche anterior con ramas de abeto. Era realmente hermosa, exuberante, fragante, con bayas rojas y cintas doradas. Pero ahora, mirándola a través de los ojos de Bárbara, Laura veía todos sus defectos. Demasiado sencilla, demasiado casera, no como las de los vecinos. «Y esas cintas rojas no encajan», añadió su suegra, escrutando la corona. «Ojalá hubieras usado doradas, como la de la señora Collins el año pasado. Quedaba muy elegante». Laura asintió y se dirigió a la puerta principal para colgar la corona. Ya empezaba a oscurecer fuera de la ventana, aunque solo eran las 4 de la tarde. Los días de diciembre se hacían cortos en Atlantic City, y la luz se desvanecía rápidamente más allá del horizonte oceánico. Clavó la corona en la puerta y se quedó quieta un momento,
mirando la calle vacía. No había más transeúntes a la vista. Todo el mundo se preparaba para las fiestas en el calor de sus hogares. Cuando Laura volvió al salón, Bárbara ya había redecorado completamente el árbol de Navidad. Las bolas rojas colgaban ahora estrictamente una a una entre las doradas y las azules. El espumillón había sido sustituido por unas doradas raídas, y la vieja estrella que el difunto marido de Bárbara había comprado allá por los años 70 estaba en lo alto. «Ahora parece algo», dijo su suegra, admirando su trabajo. «Tus modas modernas no son para una fiesta familiar». Laura miró el árbol y sintió que algo le oprimía el pecho. Todo lo que había hecho con amor y esfuerzo había sido destruido y rehecho de nuevo. Cada año era lo mismo: sus ideas rechazadas, su gusto criticado, su trabajo devaluado. En ese momento se abrió la puerta principal y Daniel entró en la casa. Parecía cansado después de un día de trabajo. Tenía el traje arrugado, la corbata suelta y un pesado maletín con documentos. Laura se sintió involuntariamente aliviada. Por fin había llegado su marido, tal vez apreciaría sus esfuerzos. «Hola, cariño». Bárbara se dirigió inmediatamente a su hijo, y su voz se volvió suave y cariñosa. «¿Cómo van las cosas en el trabajo? Debes de estar cansado». «Hola, mamá». Daniel besó a su madre en la mejilla antes de saludar a su mujer con la cabeza. «Sí, ha sido un día largo. Estamos haciendo el papeleo de ese caso del seguro. Siéntate, descansa un poco». Bárbara se revolvió alrededor de su hijo. «Laura, prepárale café a Daniel y un bocadillo de jamón». Laura se dirigió a la cocina, pero Daniel la detuvo con un gesto. «Espera con el café. Vamos a ver primero lo que tienes aquí». Miró alrededor del salón y frunció el ceño. «Laura, ¿por qué la guirnalda está así decaída?» Laura se dio la vuelta y miró la guirnalda. Colgaba perfectamente recta, pero a los ojos de su marido, como a los de su madre, siempre había defectos. «Puedo corregirlo», dijo en voz baja. «Y esos adornos de la repisa de la chimenea son un caos», añadió Daniel, acercándose. «Mamá, ¿podrías enseñarle a Laura a hacerlo bien?» Bárbara sonrió satisfecha y se levantó de la silla. «Por supuesto, cariño. Estaba a punto de hacerlo. Laura, fíjate bien. Los candelabros deben colocarse simétricamente y los renos entre ellos, a la misma distancia». Laura se quedó mirando cómo su suegra reorganizaba por tercera vez en el día los adornos que había colocado por la mañana. Daniel asentía con la cabeza, añadiendo de vez en cuando sus propios comentarios sobre la importancia de la simetría y el enfoque tradicional de la decoración. «¿Has decorado ya el árbol?», preguntó, volviéndose hacia el árbol. «Laura y yo lo hicimos juntas», respondió Bárbara, aunque Laura sabía que su suegra había rehecho por completo todo su trabajo. Es cierto que hubo que retocarlo. Las ideas de Laura son modernas, pero para una fiesta familiar son mejores las soluciones tradicionales. «Muy bien», convino Daniel. «Navidad y Nochevieja son tradiciones. No hace falta experimentar». Laura escuchó la conversación en silencio y sintió que le subía una oleada de amargura por dentro. Nadie le había pedido su opinión. Nadie le había agradecido las horas de trabajo que había dedicado. Ella solo era un par de manos que cumplían instrucciones, e incluso eso se llevaba a cabo, en opinión de la familia de su marido, de forma incorrecta. «Laura, ¿dónde está el café?», le recordó Daniel. «Ahora mismo lo hago», respondió ella y se fue a la cocina. Mientras preparaba el café, Laura oyó las voces apagadas de su marido y su suegra desde el salón. Estaban discutiendo los planes para mañana, hablando de los parientes que iban a venir a pasar las vacaciones. Nadie se interesaba por sus planes, nadie le preguntaba su opinión sobre el menú o qué más comprar para las fiestas. Puso la taza de café delante de su marido y se sentó en la silla de enfrente. Daniel tomó un sorbo y refunfuñó. «Está un poco flojo», dijo. «Más café la próxima vez». Laura asintió, aunque el café estaba hecho como siempre. Se había dado cuenta de que Daniel estaba especialmente quisquilloso últimamente, con la comida, con la limpieza de la casa, con su aspecto. Era como si buscara un motivo para estar descontento. «Dan, ¿recuerdas que mañana vienen la tía Dorothy y el tío Frank? Tendremos que cocinar algo especial». «Claro que me acuerdo», respondió Daniel. «Laura, ¿te acuerdas de que el tío Frank no come picante, verdad? Y la tía Dorothy está a dieta». «Sí, me acuerdo», dijo Laura. «He elaborado un menú que lo tiene todo en cuenta». «Enséñamelo», exigió Bárbara.
Laura trajo de la cocina un cuaderno donde había anotado los planes para la fiesta. Bárbara escrutó la lista de platos, meneando la cabeza de vez en cuando. ¿Ensalada de gambas? Su suegra enarcó las cejas. Es cara y no gusta a todo el mundo. Mejor hacer una ensalada de patatas tradicional. Pero si ya tenemos gambas, las compré ayer, intentó objetar Laura. Entonces añade también ensalada de patata al menú, decidió Daniel. Por si acaso. Y de todas formas, Laura, creo que estás complicando demasiado las cosas. Una comida festiva debe ser sencilla y directa. Laura cogió su cuaderno y escribió en silencio ensalada de patata en la lista. El menú se estaba haciendo demasiado grande para una familia de 5 miembros, pero no tenía sentido oponerse. La velada transcurrió lentamente. Bárbara seguía encontrando defectos en la decoración de la casa. Daniel apoyaba a su madre y añadía sus críticas. Laura corregía en silencio dichos defectos, reordenando, volviendo a colgar, volviendo a decorar. A las 10 de la noche, la casa tenía exactamente el aspecto que Bárbara y Daniel habían deseado. Tradicional, simétrica, sin el menor signo de modernidad o individualidad. Bueno, ahora es diferente, dijo Bárbara con satisfacción mientras observaba el resultado. Ahora parece más una fiesta familiar que un desfile de moda. Daniel asintió y bostezó. Me voy a la cama. Mañana tengo que madrugar. Laura, no te olvides de pasar el aspirador por la alfombra del salón por la mañana. Seguro que ha quedado basura después de tanta decoración. Dio un beso de buenas noches a su madre y, sin tocar a su mujer, se dirigió a la escalera. Laura se quedó a solas con Bárbara en el salón, iluminado por el suave resplandor de la guirnalda que había colgado de una forma muy distinta a la que pretendía. Y limpia todos los joyeros mañana por la mañana, añadió, levantándose de la silla. La casa está hecha un desastre. Laura asintió y empezó a recoger cajas vacías, papel de regalo y restos de cintas. La casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de la repisa de la chimenea y el viento del océano en algún lugar al otro lado de la ventana. Miró el árbol de Navidad, que no estaba decorado como ella quería, la repisa de la chimenea con figuras simétricamente dispuestas, la guirnalda que había que volver a colgar 3 veces, y se sintió profundamente cansada. La mañana del 30 de diciembre, Laura se despertó con el ruido del agua corriendo en el cuarto de baño. Daniel ya estaba levantado y preparándose para ir a trabajar. Ni siquiera en un día anterior a las vacaciones podía permitirse un día libre. Laura se estiró y miró el reloj. Eran las 7:30 de la mañana. Normalmente se levantaba más tarde, pero hoy tenía que ir a hacer la compra para la mesa de mañana, lo que significaba un día entero de compras. Bajó a la cocina y empezó a preparar el desayuno. Aún estaba oscuro fuera de la ventana y solo las farolas iluminaban la calle vacía. La casa estaba en silencio. Bárbara no solía despertarse hasta las 9, y esas horas de la mañana eran el único momento en que Laura podía estar sola. Mientras se preparaba el café, hizo mentalmente un plan de compras. Tenía que comprar pavo para el plato principal, verduras para las ensaladas, fruta para el postre y vino espumoso para el brindis. La lista era larga, y Laura esperaba haber terminado a la hora de comer para poder cocinar esta noche. Daniel bajó a la cocina, abotonándose los puños de la camisa. Parecía concentrado y serio, como siempre antes de ir a trabajar. «Buenos días», dijo, sirviéndose una taza de café. «¿Vas a hacer la compra hoy?» «Sí, anoche hice una lista», dijo Laura, tendiéndole un plato de huevos revueltos. «Creo que habré terminado para la hora de comer». «Bien, y no olvides las especialidades de los invitados. El tío Frank no soporta el picante y la tía Dorothy tiene problemas de estómago». Laura asintió. Recordaba todas las preferencias de los parientes de su marido. En 3 años se había aprendido de memoria quién comía qué, quién no toleraba qué, quién tenía alergias. Era una parte necesaria de su papel como esposa de Daniel. Por cierto, Daniel terminó su café poniéndose de pie. «Mamá quería acompañarte. Dijo que te ayudaría a elegir comestibles de calidad». Laura sintió que se le apretaba el interior. Ir de compras con Bárbara se estaba convirtiendo en una tortura. Su suegra criticaba cada compra, discutía con las dependientas, montaba escándalos por los precios. Pero era imposible negarse. «Por supuesto», dijo Laura con la mayor serenidad posible. «Será bueno contar con ayuda». Daniel asintió, le besó la frente y se fue a trabajar. Laura se quedó sola en la cocina.
terminando de desayunar y preparándose para el reto que le esperaba. A las 10:30, Bárbara bajó las escaleras, ya completamente vestida y lista para salir. Llevaba un abrigo azul oscuro que llevaba desde hacía unos 10 años, y un bolso negro que su difunto marido le había regalado por uno de sus aniversarios de boda. «¿Entonces nos vamos?», preguntó poniéndose los guantes. «Pero no compres porquerías, Laura. Ahora los comestibles son caros y de mala calidad. He hecho una lista con todo lo que necesito», respondió Laura poniéndose la chaqueta. «Una lista está bien, pero lo que cuenta son tus ojos y tu experiencia», la amonestó Bárbara. «Eres joven, no sabes distinguir la carne fresca de la muerta. Llevo toda la vida comprando comida para mi familia. Salieron de casa una mañana gris y helada. El viento del océano era especialmente penetrante, y Laura tembló al entrar en el coche. Bárbara se acomodó en el asiento delantero y enseguida empezó a decirle a qué tienda tenía que ir. Primero a la sección de carnicería del supermercado de Pacific Avenue, donde el pavo era bueno. Luego al mercado del agricultor a por verduras. Las del supermercado son insípidas. Y los productos lácteos son mejores en esa pequeña tienda cerca de la iglesia. Laura escuchó las instrucciones y calculó mentalmente cuánto tardaría en recorrer todos esos lugares. Parecía que una simple compra le llevaría mediodía. En el supermercado, Bárbara asumió inmediatamente el papel de experta jefe. Miró a tientas todos los pavos de la vitrina refrigerada, comprobó las fechas de caducidad, comparó precios y comentó en voz alta la calidad de los productos. «Este es demasiado pequeño», dijo señalando un ave de 3 kilos. «Y este, por el contrario, es demasiado grande. Este está en su punto, pero mira la piel. Algo grisácea». El carnicero, un joven de 25 años, escuchó pacientemente sus quejas y sacó un pavo tras otro de la vitrina. Laura se puso a su lado y sintió que se ruborizaba de vergüenza. «Lo siento, pero es un ave muy fresca», intentó explicar el vendedor. «Nos lo trajeron ayer por la mañana». «¿Ayer por la mañana?», Bárbara enarcó las cejas. «¿Cuándo lo sacrificaron?». «¿Antes de ayer? ¿Hace una semana?». Se da cuenta de que en Nochevieja todo el mundo vende productos rancios con el pretexto de que son frescos. El vendedor miró a Laura en busca de apoyo, pero ella se limitó a encogerse de hombros. Era inútil discutir con Bárbara, podría provocar un escándalo mayor. «Nos quedamos con este», decidió finalmente Bárbara, señalando el pavo que había criticado en primer lugar. «Pero si resulta que está rancio en casa, volveremos». En la sección de verduras, la historia se repitió. Bárbara rebuscaba entre los tomates, olía los pepinos, comprobaba la firmeza de los aguacates, mientras despotricaba sobre lo imposible que es encontrar verduras de calidad hoy en día. «Mira, Laura», dijo sosteniendo un pimiento rojo en la mano. «Está claro que procede de un invernadero, no de un bancal. ¿Ves qué color tan poco natural? Los pimientos naturales deberían ser más oscuros». «Quizás sea una variedad diferente», sugirió Laura en voz baja. «¿Una variedad diferente?», resopló Bárbara. «¿Sabes algo de verduras? He cultivado mis propios tomates y pimientos durante 40 años, desde que tengo casa y jardín. Sé cómo deben ser las verduras de verdad». Laura se quedó callada. Conocía la historia. Antes de que muriera su marido, Bárbara había vivido en una casa particular con un gran huerto, donde sí cultivaba verduras. Pero de eso hacía ya 10 años, y desde entonces se había mudado a un piso en la ciudad. Sin embargo, su suegra seguía considerándose una experta en todo lo relacionado con la agricultura. En la caja surgió un nuevo problema. La cajera, una chica de unos 19 años, no era tan rápida como a Bárbara le hubiera gustado. «Los jóvenes son tan lentos hoy en día», dijo Bárbara en voz alta a la cola que tenían detrás. «Las cajeras solían ser mucho más rápidas». La chica se sonrojó y empezó a darse prisa, cometiendo más errores. Laura vio que a la cajera le temblaban las manos y sintió lástima por la chica, que solo hacía su trabajo. «Está bien, tómate tu tiempo», dijo Laura en voz baja a la chica. «¿Cómo que se tome su tiempo?», dijo Bárbara indignada. «Tenemos muchas cosas que hacer y estamos aquí paradas mediodía por una compra». Cuando por fin salieron del supermercado, Laura se sentía agotada, a pesar de que el día no había hecho más que empezar. Bárbara, en cambio, parecía alegre y satisfecha. Había hecho un buen trabajo educando a los dependientes y cajeros. El mercado agrícola resultó ser un reto aún mayor.
Bárbara conocía personalmente a muchos de los vendedores y sentía que era su deber comprobar la calidad de todos sus productos. Tanteaba las manzanas, exigía que le cortaran los melones para probarlos y regateaba cada dólar. Señora Collins, le dijo a una anciana que vendía repostería casera, sus tartas son un poco pequeñas. Antes eran más grandes y más baratas. Los alimentos han subido, querida Bárbara, explicó pacientemente la señora Collins. La harina, la mantequilla, los huevos, todo ha subido. Es comprensible, pero el cliente no debe sufrir por sus problemas con los proveedores, insistió Bárbara. Somos clientes habituales. Deberían hacernos un descuento. Laura se quedó mirando cómo su suegra presionaba a su suegra para que les hiciera un descuento en unas magdalenas que no tenían intención de comprar. Finalmente la señora Collins cedió y Bárbara colocó satisfactoriamente las magdalenas en la cesta. A la hora de comer regresaron por fin a casa, pero en lugar de alivio, Laura solo sintió cansancio y vergüenza. Durante todo el día se disculpó por su suegra ante las dependientas, las cajeras y los demás clientes. Le parecía que la miraban con juicio, la consideraban escandalosa y desagradable. Bueno, ha sido un buen viaje de compras, dijo Bárbara, quitándose el abrigo en el pasillo. Es un poco caro, pero la calidad cuenta. Si no, habrías comprado todo tipo de porquerías en la primera tienda que se te cruzara. Laura ordenó en silencio sus compras en la cocina, colocando los alimentos en las estanterías y en la nevera. Bárbara se sentó a la mesa de la cocina y siguió comentando las compras buenas y malas. Y no te olvides de que tienes que empezar a cocinar mañana por la mañana, añadió su suegra. Pon a marinar el pavo de la noche, prepara las ensaladas con antelación para que estén infusionadas, porque recuerdo que el año pasado lo dejaste todo para el último momento. Laura asintió y mentalmente hizo un plan de cocina para mañana. Tenía que levantarse muy temprano para tenerlo todo listo para los invitados. Menos mal que Daniel había prometido ayudarla a limpiar la casa. No podría hacerlo sola. Después de comer decidió descansar un poco y se fue al salón a leer un libro. Pero cuando se acercó a su sillón favorito, junto a la ventana, se dio cuenta de que no había mesa de café a su lado. Seguía allí, pero su taza, la misma de la que solía beber té cada noche mientras leía antes de acostarse, había desaparecido de ella. Era una sencilla taza de cerámica blanca con la inscripción «La mejor hija del mundo», regalo de su padre por su 21º cumpleaños. Su padre había muerto hacía 3 años, y esta taza era una de las pocas cosas que le recordaban a Laura. Siempre estaba sobre la mesa y Laura nunca la guardaba en el armario. «Bárbara», dijo Laura, «¿has visto mi taza? Siempre está aquí, sobre la mesa». Su suegra apareció en la puerta del salón con expresión complacida. «Oh, esa cosa vieja», dijo despreocupada. «Lo tiré. Ya era hora de deshacerme de esos trastos». A Laura le dio un vuelco el corazón. «¿Lo tiraste? ¿Por qué? Era mi taza». «¿Qué más da de quién fuera?» Bárbara se encogió de hombros. Tenía un aspecto horrible. Vieja, descascarillada, estropeaba todo el conjunto. Además, nunca la habías guardado. Estaba allí a la vista de todos. En una casa decente no se deja la vajilla sucia en el salón. No estaba sucia, intentó argumentar Laura, y era un regalo de papá. ¿Un regalo?, Bárbara resopló. ¿Una taza china barata con una inscripción tonta es un regalo? Yo tengo regalos de verdad, copas de cristal, candelabros de plata. Son cosas valiosas, no basura. Laura se paró en medio del salón y sintió que una oleada de desesperación subía por su interior. Aquella taza era lo único de su padre que se había llevado a esta casa. Todo lo demás lo había dejado en el piso de sus padres, que había tenido que vender tras su muerte. «¿Dónde la has tirado exactamente?», preguntó Laura con voz temblorosa. «A lo mejor lo encuentro. En el cubo de la basura de detrás de casa», respondió Bárbara con indiferencia. «Y ni se te ocurra rebuscar en el cubo de la basura. Es indecoroso. Además, ya han sacado la basura. He visto el camión esta mañana». Laura se hundió en la silla, sintiendo que le flaqueaban las piernas. La taza estaba irremediablemente tirada, como si su padre hubiera muerto una vez más. Cerró los ojos e intentó contener las lágrimas. «Y de todos modos», continuó Bárbara, «ya es hora de que te des cuenta de que esta es mi casa y tengo que tener mis normas. No quiero cosas sentimentales abarrotando el espacio. Cada cosa debe tener su sitio.
En ese momento se abrió la puerta principal y Daniel llegó a casa. Laura miró esperanzada a su marido. Tal vez él comprendería lo importante que era para ella y la ayudaría a encontrar una salida. Dan, cariño. Bárbara se dirigió inmediatamente a su hijo. Hoy he ordenado el salón. He quitado toda la basura que estropeaba la decoración. Bien, mamá, respondió Daniel distraídamente, mirando el correo. Laura, ¿vas a ver cena? Daniel, dijo Laura en voz baja. Tu madre ha tirado mi taza, la que me regaló mi padre. ¿Qué taza? Levantó la vista de sus cartas. La que siempre estaba sobre la mesa junto al sillón. La blanca con la inscripción. Era muy importante para mí. Daniel miró a su madre y luego a su mujer. Laura, ¿por qué has dejado la taza en el salón? Preguntó con ligero desconcierto. Los platos deberían estar en el armario de la cocina. Pero no eran solo platos, intentó explicar Laura. Era un recuerdo de su padre, lo único que me queda de él. Los recuerdos son buenos, dijo Daniel. Pero tiene que haber orden en la casa. Si cada uno deja sus objetos personales donde puede, se convertirá en un almacén. Laura miró a su marido y no podía creer que no lo entendiera. No entendía lo que esa simple taza significaba para ella. Lo doloroso que era descubrir que había desaparecido. Mamá tiene razón, continuó Daniel. Deberíamos colocar nuestros objetos personales en su sitio. Así no habrá problemas como este. Pero no sabía que había que guardarlo, dijo Laura débilmente. Lleva ahí 3 años, sin molestar a nadie. Lo estaba, dijo Bárbara con firmeza. Estaba estropeando el aspecto de la habitación. Mi casa debería estar ordenada. Daniel asintió con la cabeza. Ten más cuidado la próxima vez, le dijo a su mujer. Ahora vamos a cenar. Estoy cansado y quiero acostarme pronto. Laura se levantó lentamente de la silla y fue a la cocina a preparar la cena. Tenía un nudo en la garganta y un dolor sordo en el pecho. La taza había desaparecido y a nadie en esta casa le importaba lo que significaba para Laura. Sus sentimientos eran ignorados, sus afectos considerados tontos e irrelevantes. Mientras preparaba la cena, pensó en las pocas cosas que quedaban en su vida que le pertenecieran a ella sola. Casi todo era compartido, familiar o simplemente tolerado por los demás. Y ahora la taza había desaparecido, el último vínculo con su vida anterior, cuando había sido la hija predilecta de alguien y no solo una incómoda incorporación a la familia de su marido. La mañana del 31 de diciembre, Laura se levantó a las 7:30, cuando todavía estaba completamente oscuro fuera de la ventana. Daniel dormía y en la casa reinaba un silencio inusual, el único momento en que ella podía trabajar sin tener que escuchar comentarios constantes. Una larga lista de tareas la esperaba en la cocina. Marinar el pavo, preparar unas cuantas ensaladas, hacer un guiso, hornear un pastel. Puso música suave en la radio y empezó a sacar comida de la nevera. Trabajar sola era un verdadero placer. Podía concentrarse, hacerlo todo a su ritmo, sin tener que inventar excusas para cada acción. Laura picó verduras para el adobo, mezcló especias y, por primera vez en muchos días, sintió algo parecido a la calma. El pavo era grande, de casi 4 kilos, y Laura lo untó cuidadosamente con una mezcla de hierbas y especias que había preparado con la receta de su madre. Era una receta que recordaba de su infancia. Su madre siempre había cocinado así el pavo para las fiestas familiares. El aroma especiado del romero y el tomillo llenó la cocina, y Laura cerró los ojos por un momento, recordando aquellas noches de Nochevieja de antaño, cuando la familia se reunía alrededor de la mesa y nadie criticaba cada uno de sus movimientos. A las 8 de la mañana ya había adobado la carne y empezado con las ensaladas. Lo primero que decidió hacer fue ensalada de gambas, precisamente lo que Bárbara había rechazado. Pero las gambas ya estaban compradas y era una pena tirarlas. Laura peló las gambas, las hirvió en agua salada con una hoja de laurel y empezó a picar el resto de los ingredientes. A las 9:30, Bárbara bajó a la cocina, ya completamente vestida y con expresión contrariada. ¿Qué es todo este alboroto tan temprano?, dijo en lugar de saludar, mirando la cocina, donde había cuencos con ingredientes, tablas de cortar, ollas y sartenes sobre las mesas. Me estoy preparando para las vacaciones, contestó Laura, sin apartar los ojos del apio que cortaba en rodajas. Quería empezar temprano para tenerlo todo listo. ¿Tenías que armar tanto jaleo? Bárbara se acercó y miró las gambas. ¿Qué demonios son? Te he dicho que no necesitamos ensalada de gambas.
Ya hemos comprado las gambas. Es una pena tirarlas, intentó explicar Laura. ¿Así que vas a hacer 2 ensaladas en vez de una? Bárbara negó con la cabeza. Trabajo extra, dinero extra. Debería haber escuchado a sus mayores. Laura siguió cortando el apio en silencio. Era inútil discutir. Bárbara encontraría algo de lo que quejarse de todos modos. Y además, añadió su suegra, sirviéndose una taza de café, ¿por qué trozos tan pequeños? El apio debe cortarse más grande, de lo contrario, pierde su sabor. Yo lo corto como estoy acostumbrada, dijo Laura en voz baja. ¿Acostumbrada?, resopló Bárbara. ¿Dónde aprendiste a cocinar? ¿En la residencia de estudiantes? Llevo 40 años haciendo esta ensalada. Sé cómo hacerla bien. Bárbara cogió el cuchillo de las manos de Laura y empezó a cortar el apio restante en grandes trozos. Laura se retiró al fregadero, sintiendo una irritación familiar. Todas las mañanas ocurría lo mismo. Su suegra encontraba un motivo para criticar e inmediatamente tomaba la iniciativa. ¿Has cocinado bien las gambas? Bárbara probó un langostino y arrugó la nariz. Demasiado hechos, gomosos. Laura miró las gambas. Estaban perfectamente cocidas, rosadas, firmes en su punto. Pero contradecir a Bárbara era una declaración de guerra. Tal vez, aceptó Laura. La próxima vez los cocinaré menos. La próxima vez será mejor que le preguntes cómo hacerlo bien, dijo su suegra con tono admonitorio. No es una vergüenza no saber, es una vergüenza no preguntar. A las 10 de la mañana, la cocina se había convertido en un campo de batalla. Bárbara interfería en cada proceso, reorganizando lo que Laura ya había preparado, cortando verduras, mezclando ensaladas, añadiendo especias a su gusto. Laura revoloteaba entre los fogones y la mesa, intentando seguir las instrucciones de su suegra y no estropear del todo la comida. Demasiada mayonesa, dijo Bárbara, mirando la ensalada de patatas. Quedará grasienta y desagradable. Pero la receta pide justo esa cantidad, dijo Laura. ¿Qué receta? Bárbara cogió una cuchara y empezó a echar la mayonesa sobrante. Las recetas son para principiantes. Un ama de casa experimentada cocina a ojo. En ese momento, Daniel bajó a la cocina vestido de casa, maletín en mano. «Buenos días», dijo besando a su madre en la mejilla. «¿Qué pasa aquí?» «Preparándome para las vacaciones», contestó Bárbara. «No es fácil con Laura. Tengo que controlarlo todo». «Ya veo». Daniel se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa. «¿Podemos bajar el volumen? Tengo que hacer papeleo y hay mucho ruido». «Intentamos no hacer mucho ruido», dijo Laura, poniendo la cafetera en el fogón con el mayor cuidado posible. ¿Lo hacéis? Daniel echó un vistazo a la cocina, donde había docenas de cuencos, ollas y sartenes. Parecía una guerra, no una cocina. Bárbara sonrió satisfecha. Así cocina Laura, todo a la vez, todo junto. Le digo que vaya paso a paso de uno en uno, pero no me hace caso. Tengo que tenerlo todo listo para los invitados, intenta explicar Laura. Si cocino un plato cada vez, no podré arreglármelas. Lo harás, dijo Daniel. Lo principal es no crear un ambiente de guerra en casa. Tengo que concentrarme en mi trabajo. Cogió su maletín y se dirigió al estudio, dejando a Laura a solas con Bárbara. La suegra miró triunfante a su nuera. ¿Lo ves? A Daniel tampoco le gustan tus aspavientos. Tienes que trabajar en silencio y con cuidado. Laura asintió y siguió cocinando, intentando no hacer sonar los platos. Pero era casi imposible. Cortar, freír, hervir, lavar. Cualquier movimiento producía ruidos, y Bárbara tiró inmediatamente de ella hacia atrás. «Cuidado con el cuchillo», golpea con fuerza la tabla. «Baja la sartén. ¿Por qué abres tanto la nevera?» A mediodía Laura se sentía como en un campo de minas. Cada acción requería la máxima precaución. Cada sonido podía ser motivo de otra reprimenda. Y desde el estudio llegaban los ocasionales gruñidos de Daniel, molesto por el alboroto de la cocina. A la 1:30, Bárbara, que hasta entonces solo había criticado e interferido, decidió de repente ayudar activamente. Cogió un cuenco de verduras troceadas para el olivier y las llevó a la cocina para hervirlas. A mitad de camino tropezó con la pata de una silla y se le cayó el cuenco. Zanahorias, patatas y remolachas se desparramaron por el suelo. «Esto es vergonzoso», dijo Bárbara mirando las verduras esparcidas. «Laura, ¿por qué has puesto la silla en medio del pasillo?» Laura se arrodilló y empezó a recoger las verduras. La silla estaba contra la pared, en su lugar habitual,
pero era inútil explicarlo. Bárbara siempre encontraba la manera de echar la culpa a los demás. «Está bien», dijo Laura, poniendo las verduras en un escurridor para enjuagarlas. «Las lavaré y las serviré». «Ahora perderás aún más tiempo», dijo Bárbara. Debería haber organizado el espacio enseguida. Se oyó un fuerte golpe en el estudio cuando Daniel cerró la carpeta con los documentos. «Mamá, Laura», llamó irritado. «¿Podemos estar tranquilos, por favor? Estoy intentando trabajar». «Por supuesto, cariño», dijo enseguida Bárbara. «Terminaremos de cocinar en un momento». Miró a Laura, que estaba lavando las verduras caídas, y sacudió la cabeza. «Sabes, Laura, quizá deberías cocinar algo más sencillo. No tienes que lavar tantos platos. Es importante que Daniel termine su trabajo». «Pero los invitados ya esperan estos platos», objetó Laura. «Hemos discutido el menú, nos hemos puesto de acuerdo en todo». «Una cosa son los acuerdos y otra la realidad», dijo Bárbara filosóficamente. «A veces hay que cambiar los planes». A la 1 en punto sonó el teléfono. Bárbara descolgó el auricular y habló con una voz especialmente cariñosa. «Hola, Dorothy. Querida, ¿cómo estás? ¿Te estás preparando para las vacaciones?» Laura siguió cocinando, pero no pudo evitar escuchar a su suegra y a su hermana. «Estamos un poco alborotadas», dijo Bárbara. «Laura está cocinando, pero ya sabes cómo es con los cocineros jóvenes. Todo es complicado, todo es ruidoso. Daniel ni siquiera puede trabajar». Una pausa mientras la tía Dorothy hablaba. «Sí, claro que iremos», continuó Bárbara. «¿Y si venimos temprano? ¿A las 6? Daniel puede trabajar tranquilo en tu casa y tú y yo podemos hablar». Otra pausa. «Estupendo. Nos vemos entonces». «Sí, por supuesto. Llevaremos algo delicioso». Bárbara colgó el teléfono y se volvió hacia Laura. «Dorothy sugiere que vayamos temprano. Daniel puede trabajar tranquilo, y mi hermana y yo podemos prepararnos para Nochevieja». «¿Y yo qué?», preguntó Laura en voz baja. «¿Tú?». Bárbara puso cara de sorpresa. «¿Y qué hay de ti? Estás ocupada cocinando. ¿Por qué ibas a distraerte?». Laura se dio cuenta de lo que estaba pasando. Bárbara la estaba excluyendo cuidadosamente del festín familiar, haciéndolo como si se preocupara por su ajetreo más que por un deseo de deshacerse de ella. «Pero yo creía que íbamos a celebrar la Nochevieja todos juntos», dijo Laura. Lo haremos», respondió Bárbara con indiferencia. «Es solo que Daniel y yo iremos primero a casa de Dorothy, mientras tú terminas de cocinar. Luego volveremos y nos sentaremos todos juntos». «¿Cuándo volveréis?». «Pues no lo sé». Bárbara se encogió de hombros. «Quizá a las 11, quizá más tarde». «Depende». Laura se dio cuenta de que nadie volvería a las 11, que Bárbara y Daniel pasarían la Nochevieja en casa de la tía Dorothy, con su familia, y ella se quedaría sola en casa, con los platos sucios y las ensaladas sin comer. «Pero si vais a pasar la Nochevieja allí, ¿para qué son todos estos preparativos?», preguntó Laura. «¿Qué preparativos?». Bárbara puso cara de inocente. «No es que vayamos a estar allí toda la noche. Solo iremos de visita y luego volveremos a casa». Algo volvió a golpear con fuerza en el estudio. Daniel estaba perdiendo la paciencia. «Mamá», gritó, «¿cuándo va a parar este desorden en la cocina?». «Ahora, cariño», dijo Bárbara. «Laura, quizá deberíamos parar». Daniel no puede concentrarse. Laura miró la cocina, donde había platos a medio terminar, el pavo que se estaba marinando en la nevera, las verduras que había que terminar para la ensalada. «Si paro ahora, todo el trabajo se irá al garete. Al menos tengo que terminar las verduras», dice. «Si no, la ensalada no saldrá bien». «De acuerdo», aceptó Bárbara. «Pero entonces límpiala y deja que Daniel trabaje en paz». Laura asintió y siguió cocinando. Empezaba a darse cuenta de que esta Nochevieja iba a ser especial para ella, especialmente solitaria y humillante. La iban a dejar en casa, como una criada que debe preparar la comida y limpiar lo que ensucia mientras la familia celebra sin ella. Mientras servía verduras para una ensalada, Laura pensó en lo imperceptiblemente que había sucedido todo aquello. Hace 3 años había sido una esposa querida, llevada a todas partes con ella. Ahora se ha convertido en una molestia, de la que hay que deshacerse a la primera oportunidad. Y lo peor es que su marido participa en esta exclusión, sin ver nada malo en ello. A las 6 de la tarde del 31 de diciembre, Laura había terminado la mayor parte de la comida. El pavo se estaba asando en el horno, las ensaladas estaban en la nevera y la salsa se cocinaba a fuego lento.
La cocina estaba por fin relativamente ordenada y Laura se sentía cansada, pero también satisfecha del trabajo realizado. Daniel salió del estudio, estirándose y estirando el cuello. ¿Hemos terminado con esta guerra de cocinas?, preguntó, mirando alrededor de la cocina salpicada. Sí, lo básico está hecho, contestó Laura, secándose las manos con una toalla. Solo queda poner la mesa y calentar la comida antes de servir. Estupendo. Daniel miró su reloj. Entonces, mamá y yo iremos pronto a casa de tía Dorothy. Tú termina aquí. Laura asintió, aunque se le apretó el interior. Durante todo el día había esperado que cambiaran los planes, que en el último momento la invitaran a ir juntos. Pero no había sido así. Bárbara bajó del último piso, ya cambiada con un vestido de fiesta azul oscuro y un collar de perlas. Tenía un aspecto solemne y elegante, como corresponde a una fiesta familiar. Laura, ¿quieres poner la mesa? Hanahan, preguntó arreglándose el pelo frente al espejo del pasillo. Al menos arregla bien lo que has preparado. Por supuesto, aceptó Laura. Ahora lo hago yo. Empezó a sacar la vajilla festiva del armario, los platos blancos con bordes dorados que Bárbara había guardado para ocasiones especiales. Copas de cristal, cubiertos, servilletas de lino, todo aquello que convertía una cena normal en una ocasión festiva. Al poner la mesa, Laura intentó que todo fuera perfecto. Colocó los platos a la misma distancia, dobló las servilletas ordenadamente, puso un jarrón bajo con ramas de abeto y velas rojas en el centro de la mesa. Era precioso y festivo. Dan, cariño, ¿estás listo?, llamó Bárbara desde el pasillo. Es hora de irnos. Sí, mamá, ya voy, respondió Daniel, bajando las escaleras con traje y corbata. Mientras Laura observaba cómo su marido y su suegra se preparaban para marcharse, se sintió como Cenicienta, abandonada en casa mientras todos iban al baile. Solo que en el cuento de hadas había una hada buena, y aquí nadie iba a hacer milagros. ¿Puedo probar las ensaladas?, preguntó Daniel acercándose a la mesa. Quiero saber qué comeremos cuando volvamos. Por supuesto, señaló Laura con orgullo los platos. Aquí está la ensalada de gambas, aquí la Olivier y esta con pollo y piña. Daniel cogió una cuchara y probó el Olivier. Masticó pensativo, como si estuviera evaluando un plato complicado en un restaurante. Es raro, dijo finalmente. Demasiado salado. Laura lo miró sorprendida. ¿Salado? Lo probé cuando lo hice. Estaba bueno. Pruébala ahora, sugirió Daniel. Laura cogió la cuchara y probó la ensalada. El sabor era perfectamente normal, ni demasiado salado ni soso. Había hecho esta ensalada cientos de veces y sabía cuánta sal añadir. Creo que está bien, dijo. Mamá, ven a probarla, dijo Daniel. Bárbara se acercó a la mesa, cogió una cuchara y probó la ensalada. Una expresión de asco apareció inmediatamente en su rostro. Dios mío, dijo arrugando la nariz. Es imposible comerla. Está demasiado salada. Laura volvió a probar la ensalada. Sabía exactamente igual que hace un momento. Pero no creo que esté demasiado salada, intentó argumentar. ¿No lo crees?, se indignó Bárbara. ¿Es que no te funcionan las papilas gustativas? Solo es sal y verdura. A lo mejor lo he salado demasiado sin querer, dijo Laura insegura. Aunque tuve cuidado. ¿Accidentalmente? Bárbara negó con la cabeza. ¿O quizá lo hiciste a propósito? ¿A propósito? Laura no lo entendía. ¿Por qué iban a estropear la ensalada a propósito? ¿Y por qué ensuciaste la casa todo el día? Bárbara empezaba a agitarse. ¿Por qué impediste que Daniel trabajara? Tal vez solo querías arruinar la fiesta. Mamá tiene razón, asintió Daniel, sin probar las otras ensaladas. Hoy pareces enfadado. Traqueteas en la cocina y salas demasiado la ensalada. Laura se quedó de pie junto a la mesa y sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Se había pasado todo el día cocinando, intentando que todo saliera perfecto, y ahora la acusaban de sabotaje. No quería estropear nada, dijo en voz baja. Solo estaba cocinando para las vacaciones. ¿Cocinando? Bárbara resopló. Cocinar, se podría decir. Convertir la casa en un manicomio, perturbar el trabajo de mi marido, estropear la comida. ¿Llamas a esto prepararse para unas vacaciones? Pero las otras ensaladas están bien, intentó defenderse Laura. Prueba la ensalada de gambas o la de pollo. ¿Por qué debería probarla? Bárbara hizo un gesto con la mano. Si una ensalada está mala, las demás también lo estarán.
Está claro que hoy tienes un mal día. Daniel miró el reloj. Mamá, tenemos que irnos. Dorothy nos espera. Sí, claro, aceptó Bárbara. ¿Qué hacemos con esto? Señaló la mesa de comida. No se puede dejar comida en mal estado. No pasa nada, dijo Daniel. Lo solucionaremos cuando volvamos. Quizá pidamos algo preparado. Laura miró a su marido y no podía creer lo que estaba pasando. Todo el día de trabajo, todo el esfuerzo, y todo esto se llama comida estropeada, que hay que sustituir por comida comprada. Pero yo podría hacer la ensalada, le ofreció. Tengo los ingredientes. ¿Hacerla de nuevo? Bárbara negó con la cabeza. Y no tenemos tiempo. Tenemos que estar en casa de Dorothy dentro de media hora. Entonces lo volveré a hacer mientras estáis fuera, insistió Laura. ¿Para qué? Bárbara se recostó en su silla, preparándose claramente para una larga conversación. Llevas todo el día en un estado extraño. Has estado traqueteando, te has pasado de salada. ¿Quién sabe qué más se te ocurrirá? No estoy en un estado raro, replicó Laura. Solo estoy cansada. ¿Cansada? Daniel enarcó las cejas. ¿Cansada de qué? ¿Cansada de interferir en mi trabajo todo el día? Dan, dijo Laura en voz baja. He estado cocinando para nuestra fiesta, para nosotros y para los invitados. ¿Para los invitados? Sonrió. ¿Qué clase de invitados comerían comida salada? Pero si la ensalada no está demasiado salada. Laura no podía soportarlo. La he probado. Entonces tienes un problema con tu gusto, dijo Bárbara con frialdad. O simplemente no quieres admitir que te equivocas. Mamá tiene razón, dijo Daniel. Últimamente estás un poco testarudo. No quieres atender a razones. Laura estaba de pie en medio del salón, rodeada por la preciosa mesa puesta y los adornos festivos que ella misma había colocado, y se sentía completamente impotente. Hiciera lo que hiciera, dijera lo que dijera, todo estaba en su contra. ¿Sabes qué? Dijo Bárbara, levantándose de la silla. Creo que necesitas calmarte un poco. Piensa en tu comportamiento. ¿Qué comportamiento? Laura no lo entendía. El modo en que te has comportado hoy, revolviendo, alborotando, discutiendo, estropeando la comida. Bárbara enumeraba con los dedos los pecados de Laura. Creo que no deberías estar de tan mal humor para visitarnos. Laura sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Se dio cuenta de por dónde iba la conversación. ¿Quieres dejarme en casa? Preguntó en voz baja. No dejarte, corrigió Bárbara, para que te tranquilices, para que pienses cómo comportarte en familia. Pero es Nochevieja, objetó Laura débilmente. Y por eso no puedes estropear la fiesta a los demás, dijo Bárbara con severidad. Daniel no ha podido trabajar en todo el día por culpa de tu ruido. He aguantado tus caprichos todo el día. Ya está bien. Daniel observó la conversación en silencio, sin hacer ningún intento por defender a su mujer. Dan, le dijo Laura, di algo. ¿Qué hay que decir? Se encogió de hombros. Mamá tiene razón. Hoy estás muy nervioso. No estoy nervioso, exclamó Laura. Solo me estaba preparando para la fiesta. Ya ves, dijo Bárbara triunfante. Incluso ahora estás gritando. Eso es el nerviosismo. Laura cerró los ojos e intentó calmarse, pero por dentro le hervía lo injusto de lo que estaba ocurriendo. Está bien, dijo lo más bajo que pudo. Me quedaré en casa. No, no te quedarás, la corrigió Bárbara. Te sentarás en la despensa y pensarás en tu comportamiento, como cuando eras niña y tenías que enseñar modales a tu hijo. Laura abrió los ojos y miró a su suegra con desconcierto. ¿En la despensa? Exactamente, dijo Bárbara con firmeza. Es un lugar tranquilo, donde no molestas a nadie. Puedes sentarte, pensar y tranquilizarte. Mamá, dijo Daniel inseguro, tal vez esto sea demasiado. Nada es demasiado, dijo Bárbara. Tu mujer se comporta como una niña caprichosa, así que hay que tratarla como tal, hasta que aprenda a respetar a la familia. Pero es humillante, intentó objetar Laura. ¿Humillante? Bárbara se acercó a ella. ¿No es humillante el modo en que te has comportado hoy? ¿Para nosotros, para la familia? Laura miró a su marido esperando que interviniera, que la defendiera, pero Daniel permaneció en silencio, mirándose los zapatos. «Daniel», le gritó Laura. «¿Y bien, Daniel?» Levantó la cabeza. «Mamá tiene razón, tienes que calmarte». «¿Y estás dispuesto a encerrarme en la despensa?» «No a encerrarme», corrigió. «Darte la oportunidad de pensar en silencio». Bárbara sonrió satisfecha.
Qué bien. Dan, ayúdame a llevarla a la despensa. Mamá, volvió a dudar Daniel. Cariño, dijo Bárbara con afecto. ¿No ves cómo ha cambiado? Antes era callada y obediente, pero ahora siempre está discutiendo y siendo maleducada. Si no tomamos medidas ahora, solo empeorará. Daniel miró a su mujer y luego a su madre. Probablemente tengas razón, dijo finalmente. Laura no podía creer lo que estaba pasando. Su marido, que había prometido amarla y protegerla, estaba de acuerdo en encerrarla en el armario como a una niña traviesa. Laura, vamos, dijo Bárbara, dirigiéndose a la despensa que había junto a la cocina. No montes una escena innecesaria. Laura siguió lentamente a su suegra. La despensa era una habitación pequeña, oscura y sin ventanas, donde había una aspiradora, fregonas, artículos de limpieza y latas de conservas. Olía a humedad. Siéntate aquí. Bárbara señaló un cajón de madera para patatas. Y piensa en cómo deberías comportarte en una familia decente. ¿Durante cuánto tiempo? Preguntó Laura en voz baja. Hasta que volvamos, contestó Bárbara. Quizá a medianoche, quizá más tarde. Lo que salga bien. Daniel se quedó en la puerta de la despensa, inseguro. Mamá, ¿quizá una hora sea suficiente? Sugirió. Dan, no te metas, dijo Bárbara con severidad. Sé lo que hago. Una hora no es nada. Una hora solo hará que se enfade más. Laura se sentó en el cajón y miró a su marido. Daniel, dijo en voz baja, piensa en lo que estás haciendo. Estoy pensando en nuestra familia, respondió él apartando la mirada. Estoy pensando en la paz. Bárbara cerró la puerta de la despensa y giró la llave. Laura las oyó alejarse, hablando de algo, preparándose. Al cabo de unos minutos, Bárbara se acercó a la puerta de la despensa. Laura, dijo a través de la puerta, nos vamos. Pórtate bien. No hagas ruido. Piensa en tus errores. Se oyeron pasos. La puerta se cerró de golpe. El coche arrancó. La casa se llenó de silencio. Laura estaba sentada en la oscura despensa, rodeada de botes de mermelada y detergente, incapaz de creer que aquello le estuviera ocurriendo de verdad. Su marido y su suegra la habían encerrado como a una niña delincuente y se habían marchado a celebrar el año nuevo sin ella, riendo y felices de librarse de semejante carga. La casa estaba en completo silencio, solo roto por el tic-tac del reloj en el salón y el zumbido de la nevera en la cocina. Al otro lado de la ventana empezaba a nevar, la primera nevada de este invierno, que se suponía iba a hacer que la Nochevieja fuera especialmente hermosa. Pero Laura no podía verla, sentada en la oscura despensa entre fregonas y latas de conservas. Durante la primera media hora, Laura permaneció sentada en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa. La despensa estaba fría, olía a madera vieja, a detergente y a algo rancio. La única luz entraba por debajo de la puerta, una fina franja amarilla que apenas iluminaba el contorno de los tarros y cajas que la rodeaban. Intentó varias veces girar el pomo, aunque sabía perfectamente que estaba encerrada. El picaporte metálico estaba frío e inmóvil. Laura empujó la puerta con el hombro, en vano. La cerradura era vieja pero fuerte, y la puerta de roble macizo. «¡Daniel!», gritó, aunque sabía que no había nadie en la casa. «¡Daniel! ¡Abre la puerta!». La voz resonó en las paredes de la despensa y enmudeció. Solo hubo silencio como respuesta. Laura golpeó la puerta con el puño, primero suavemente, luego más fuerte y desesperada. «¡Abre, por favor!». No tiene gracia, pero era inútil llamar. Hacía 20 minutos que se habían marchado y no era probable que volvieran pronto. Bárbara había dicho, a medianoche, quizá más tarde, y solo eran las 8 de la tarde. Le esperaban 4 horas de encierro, tal vez más. Laura se hundió en la caja de madera en la que había estado sentada antes y trató de calmarse. Respira hondo, que no cunda el pánico. Esto era solo temporal. Volverían, la dejarían salir y todo acabaría. Solo tenía que esperar. Pero cuanto más se sentaba en la oscuridad, más se daba cuenta de lo absurdo de la situación. Una mujer adulta, encerrada en la despensa por su propio marido y su suegra, por supuestamente salar demasiado la ensalada, por cocinar demasiado alto, por atreverse a protestar. Pasó otra hora. Laura intentó tumbarse en el suelo, pero el cemento estaba frío incluso a través de su ropa. Se levantó y dio la vuelta al almacén. 3 pasos para un lado, 3 para el otro.
No había mucho espacio, apenas suficiente para darse la vuelta. No había comido desde el almuerzo. Estaba demasiado ocupada cocinando. Irónicamente, había latas de conservas y bolsas de cereales a su alrededor, pero ni siquiera podía acceder a ellas. Todo estaba bien cerrado en cajas o en los estantes superiores. Laura se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra la pared y de repente sintió que algo en su interior se rompía. No físicamente, sino en lo más profundo de su ser. Algo que la había mantenido en esta casa, en este matrimonio, en esta vida. 3 años. 3 años soportando la humillación constante de Bárbara, la indiferencia de su marido, su desprecio por sus opiniones y sentimientos. 3 años intentando ser una buena esposa, una buena nuera, una parte cómoda de la familia. ¿Y a dónde la llevaron? A ser encerrada en el armario como una niña traviesa. Por fin brotaron las lágrimas, silenciosas al principio, luego cada vez más desesperadas. Laura no lloraba de autocompasión, sino de rabia, de darse cuenta de que se había dejado llevar a ese estado, por haberse callado cuando debería haber gritado, por haber aceptado cuando debería haberse negado. Cuando las lágrimas cesaron, se produjo una extraña calma. Laura se secó la cara con la manga y miró a su alrededor. Con la tenue luz que entraba por debajo de la puerta, examinó el contenido de la despensa. Tarros de encurtidos, cajas de cosas viejas, herramientas de jardinería que no se habían usado en 5 años. De repente vio algo en lo que no había reparado antes. En un rincón, detrás de la vieja aspiradora, había una bobina de alambre. Un alambre grueso pero flexible, de los que se usan en el jardín para atar las plantas. El difunto marido de Bárbara lo había dejado aquí hacía años. Laura cogió el alambre con las manos. El metal estaba frío, ligeramente oxidado pero fuerte. Desenrolló un trozo de unos 30 centímetros y trató de doblarlo, pero cedió con facilidad. La cerradura de la puerta era vieja y sencilla. Laura recordaba a su padre enseñándole a abrir cerraduras con un alambre o un clip cuando era niña. Por si acaso, le había dicho. Por si alguna vez se te olvidan las llaves. Entonces le había parecido un juego, un truco divertido. Ahora podía ser la salvación. Enderezó el extremo del alambre, haciéndolo lo más fino posible, y lo introdujo en el ojo de la cerradura. Al principio no funcionó. El alambre era demasiado grueso y no entraba hasta el fondo. Pero Laura no se rindió. Trabajó pacientemente con el extremo del alambre, intentando encontrar el mecanismo de la cerradura. Tardó unos 20 minutos. Tenía las manos cansadas y los dedos entumecidos por el frío y la tensión. Pero de repente el alambre se hundió más, y Laura sintió que algo hacía clic dentro de la cerradura. Giró suavemente el alambre y se oyó un sonido apenas audible. Algo se había movido. El corazón le latió más deprisa. Laura tiró del pomo de la puerta, que seguía cerrada, pero algo había ocurrido. Siguió moviendo el cable, girándolo en distintas direcciones, empujando y soltando. Al cabo de otros 10 minutos, se oyó un clic y el pomo giró con facilidad. La cerradura se había abierto. Laura empujó la puerta y la brillante luz del salón le golpeó los ojos. Cerró los ojos esperando a que la vista se le ajustara y salió lentamente del armario. Tenía las piernas entumecidas de tanto estar sentada en el frío suelo y se quedó de pie unos segundos, amasándose los músculos agarrotados. La casa la recibió en completo silencio. Solo las luces del árbol de Navidad estaban encendidas en el salón, creando una iluminación suave, casi íntima. Los platos que había estado preparando durante todo el día seguían sobre la mesa, sin tocar y fríos. El ambiente festivo resultaba incongruente en la habitación vacía. Laura se acercó a la mesa y probó el olivier que Bárbara había calificado de demasiado salado. El sabor era perfectamente normal, ni demasiado salado ni soso, justo como debe ser una buena ensalada de patatas. Bárbara mintió, buscando un motivo para escandalizarse. La extraña calma que provenía de la despensa nunca la abandonó. Laura se paró en medio del salón, iluminado por las luces de Navidad, y se sintió sorprendentemente lúcida. Por primera vez en mucho tiempo, veía la situación desde fuera, sin tratar de encontrar excusas para el comportamiento de su marido y su suegra. Esto no era una familia, era un encierro. Vivía en una casa donde su opinión no significaba nada, donde era humillada en cada oportunidad, donde era tratada peor que una sirvienta. Y ella lo permitía,
esperando que algún día las cosas cambiaran. Pero nada cambiaría. Bárbara nunca la aceptaría como a una igual. Daniel nunca se pondría de su lado contra su madre. Cada año iba a peor. Hoy encerrada en la despensa, mañana pensarían en otra cosa. Laura subió al dormitorio que compartía con su marido. La habitación parecía acogedora y familiar. Una cama de matrimonio con una colcha beige, su tocador junto a la ventana, una cómoda con las fotografías que compartían. Pero ahora todo parecía pertenecer a otra vida que había terminado hacía una hora en un oscuro armario. Sacó del armario una pequeña maleta que no había utilizado desde su luna de miel. Polvorienta, con las esquinas pegadas con cinta adhesiva, parecía una reliquia de una época en la que aún creía en un futuro feliz con Daniel. Laura empezó a meter lo esencial en la maleta. Unos cuantos conjuntos de ropa interior, vaqueros, jerseys, papeles de la mesilla de noche. Cogió la fotografía de su padre del tocador, el único recuerdo que le quedaba de él después de que Bárbara tirara la taza. No tocó las joyas. La mayoría habían sido regalos de Daniel o Bárbara, y no quería nada que la atara a esta casa. Solo se llevó los sencillos pendientes que se había comprado y su alianza, que pensaba dejar sobre la mesa. Mientras hacía las maletas, Laura pensó a dónde iría. Tenía unos pequeños ahorros en una cuenta aparte, dinero que había apartado de su sueldo. Sería suficiente para un piso de alquiler por primera vez. Tenía un buen trabajo, su jefe la apreciaba, así que no tendría problemas de dinero. Lo único que temía era quedarse sola. Durante los 3 años de matrimonio casi había perdido el contacto con sus amigos. A Bárbara no le gustaba tener invitados en casa, y Daniel pensaba que una mujer debía pasar más tiempo con su familia que con sus amigos. Ahora tenía que rehacer su vida, volver a aprender a ser independiente. Pero era mejor que seguir viviendo en una jaula. Mejor que despertarse cada día en una casa donde no la querían ni la respetaban. Mejor que esperar a que la encerraran en un armario por algún delito imaginario. Cerró la maleta y miró el dormitorio por última vez. Aquí habían pasado 3 años de su vida, no los peores, pero tampoco los más felices. No se despedía tanto de la habitación como de las ilusiones de felicidad conyugal que había acariciado durante demasiado tiempo. El reloj de la mesilla marcaba las 11:30. En hora y media comenzaría un nuevo año, no solo en el calendario, sino también en su vida. Era hora de acabar con el pasado y empezar a pensar en el futuro. Laura dejó la maleta junto a la puerta principal y volvió al dormitorio a por sus papeles. Abrió el último cajón de la cómoda, donde estaban los papeles de la pareja, el certificado de matrimonio, los papeles del coche, los papeles del seguro. Solo cogió lo que era personal: pasaporte, carné de conducir, certificado de estudios, nóminas. Dejó el resto para que Daniel lo resolviera por su cuenta. De la mesilla de noche sacó una tarjeta de plástico para su cuenta personal y una libreta con los números de teléfono que necesitaba. Apenas había dinero en efectivo en la casa. Daniel prefería pagar con tarjeta y guardaba efectivo en el banco. Pero ella llevaba $2,000 en el bolso, el dinero que su padre le había dado antes de morir para un día lluvioso. En aquel momento, pensó que ese día nunca llegaría. Bajó al salón, se quitó la alianza y la colocó en la mesa, junto a las ensaladas frías. El anillo de oro con el pequeño diamante que Daniel le había regalado 3 años atrás, con votos de amor eterno. Ahora yacía entre los platos navideños como símbolo de una vida que había terminado. Las luces del árbol de Navidad seguían parpadeando con luces de colores, creando un ambiente casi de cuento de hadas en la casa vacía. Bárbara estaba tan orgullosa de su árbol de Navidad, de sus adornos, de su gusto impecable. Colgaba todos los juguetes ella misma, sin confiar en nadie más. Laura se acercó a las fotografías familiares de la repisa de la chimenea. Bárbara y su difunto marido de jóvenes, Daniel de niño, las fotos de su boda. La mayoría de las fotos mostraban a la feliz familia Campbell, sin Laura. Ella llegó a la casa más tarde, como una adición no deseada al orden establecido. Había sobre todo muchas fotos de Bárbara y su hijo, el pequeño Daniel en brazos de su madre, Daniel adolescente con su madre en el baile de graduación, Daniel adulto abrazando a su madre en su fiesta de cumpleaños. En todas las fotos, era evidente lo unidos que estaban el uno al otro, tanto que no había lugar para una esposa en su relación. Laura cogió una de las fotos, la de Bárbara junto a este mismo árbol de Navidad hacía un año, sonriendo orgullosa a la cámara.
una hermosa mujer mayor con un vestido caro, propietaria de una gran casa, madre de un hijo triunfador. Una mujer que se creía con derecho a disponer de la vida de los demás. Colocando la fotografía en su sitio, Laura se dirigió al garaje. La puerta crujió al entrar. Olía a aceite de máquina, gasolina y goma vieja. En un rincón había un bidón rojo de plástico de 20 litros. Daniel lo utilizaba para guardar gasolina para el cortacésped que usaba en verano. El bidón estaba casi lleno. Laura lo levantó. Pesaba 15 litros. Debería ser suficiente. Llevó el bidón a la casa y lo dejó en el suelo con cuidado de no derramar el contenido. En el salón, Laura se detuvo y miró la habitación. Allí había pasado innumerables tardes, escuchando en silencio a Bárbara hablar con Daniel de sus problemas, sus planes, sus recuerdos. Aquí era donde veían la televisión, con el mando a distancia siempre junto al sillón de su suegra. Aquí Laura intentaba encontrar su lugar en la familia y fracasaba siempre. Abrió el bidón y comenzó a verter lentamente gasolina sobre la alfombra. El líquido se impregnó en la gruesa pila, esparciendo un olor acre. Laura se paseó por el salón, rociando generosamente el suelo, los muebles y las cortinas. Vertió una gran cantidad cerca de la chimenea con las fotos de la familia. Dejó que ardieran con todos los recuerdos. La gasolina llegó a la mesa, empapó las servilletas de lino, fluyó sobre los platos festivos. La ensalada de gambas que inició el escándalo flotaba ahora en un charco de combustible, simbólico y justo. El árbol de Navidad también había tenido lo suyo. Laura había vertido gasolina en las ramas inferiores y el tronco. La guirnalda seguía parpadeando, pero ahora las luces multicolores se reflejaban en los charcos de gasolina del suelo, creando una imagen casi apocalíptica. Laura vertió la mitad del bidón en el salón, el resto en el pasillo y la cocina. La escalera de madera del primer piso también recibió su ración de combustible. Dejó que el fuego alcanzara el dormitorio de Bárbara con sus caros muebles y las joyas de la familia. Laura dejó el bidón vacío en el pasillo. Que los investigadores se pregunten de dónde había salido la gasolina de la casa, aunque es poco probable que sea un gran misterio. El olor a gasolina se hizo insoportable. Laura abrió la ventana del salón para ventilar, pero eso solo empeoró las emanaciones. Tuvo que actuar con rapidez antes de que los vapores alcanzaran una concentración crítica. Del cajón de la cocina sacó una caja de cerillas, la misma que había utilizado aquella mañana para encender el hornillo del desayuno. Entonces había sido un día normal de preparativos navideños. Ahora era el último día de su antigua vida. Laura encendió una cerilla. Una pequeña luz amarilla parpadeó en el extremo del palo de madera, tan diminuta, casi imperceptible, pero que podía cambiarlo todo. Se acercó a la chimenea, donde la gasolina estaba más espesa en el suelo, y lanzó la cerilla encendida. La llama estalló al instante. Primero un fino rastro azul recorrió el charco de gasolina. Luego el fuego subió hacia arriba, cubriendo la alfombra, los muebles, las cortinas. El calor golpeó a Laura en la cara y retrocedió hacia la salida. Las llamas se encendieron a una velocidad aterradora. El fuego recorrió todo el salón, devorando con avidez la tela empapada de gasolina. El árbol de Navidad estalló como una antorcha. Las agujas se incendiaron al instante, y en cuestión de segundos, el árbol era una columna de fuego. La guirnalda seguía envuelta en llamas, creando una imagen surrealista de un cuento de Navidad en llamas. Las fotos familiares de la repisa de la chimenea empezaron a desmoronarse por el calor. Bárbara con su costoso vestido, Daniel de niño, las fotos de su boda. Todo se estaba convirtiendo en remolinos de pétalos negros. El pasado de la familia Campbell desaparecía en lenguas de fuego. Laura cogió su maleta y salió de casa. Hacía frío fuera, caía nieve, los mismos copos de nieve que debían hacer mágica la Nochevieja. Ahora se derretían lentamente sobre su cara caliente. Subió a su coche, un viejo Honda que había comprado antes de casarse. Arrancó el motor y condujo lentamente por la calle. Por el retrovisor pudo ver cómo las llamas se extendían hasta el primer piso de la casa. Las ventanas del salón brillaban enrojecidas desde dentro, y lenguas de fuego lamían ya los marcos. Las casas de los vecinos estaban a oscuras. La gente dormía o estaba de visita, celebrando la Nochevieja. Nadie se había dado cuenta aún del incendio. Laura disponía de 10 o 15 minutos antes de que alguien llamara a los bomberos. Llegó al cruce y se detuvo con el semáforo en rojo,
aunque no había más coches en la carretera. Por el retrovisor, la casa de los Campbell parecía un farol de Navidad, ardiendo por dentro y con lenguas de fuego saliendo por las ventanas. Hermoso y aterrador al mismo tiempo. Luz verde. Laura pisó el acelerador y siguió conduciendo sin darse la vuelta. Su antigua vida ardía detrás de ella. Un hogar donde la habían humillado, un matrimonio donde no la valoraban, una familia que pensaba que era un estorbo. Que todo arda hasta los cimientos, que no quedara nada que la hiciera volver. El reloj del salpicadero marcaba las 11:45. Faltaban 15 minutos para Nochevieja. Mientras Laura conducía por las calles vacías de Atlantic City, se sintió verdaderamente libre por primera vez en 3 años. Libre de las expectativas de los demás, de tener que justificar cada movimiento, de fingir ser feliz en un matrimonio que se había convertido en una prisión. La luz del retrovisor se hizo cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo al doblar la esquina. Pero Laura sabía que las llamas arderían durante mucho tiempo. La casa era grande, de madera, vieja, de las que arden bien. Por la mañana solo quedarían los cimientos y el montón de cenizas donde antes estaba el árbol de Navidad con las fotos de la familia. La nieve caía cada vez más espesa, cubriendo la carretera con un manto blanco. Un nuevo año, una nueva vida, nuevas posibilidades. Laura sonrió y aceleró, desapareciendo en la noche nevada. Bárbara y Daniel regresaron a casa muy animados. La velada en casa de la tía Dorothy había sido maravillosa. Habían celebrado la Nochevieja en el círculo de sus parientes, sin problemas ni escándalos innecesarios. Varias veces Bárbara comentó con satisfacción lo bueno que era que hubieran dejado a Laura en casa. «Ya ves, qué tranquilidad», le dijo a su hijo mientras conducían por las calles nevadas de Atlantic City. «No molestamos a nadie, no discutimos con nadie. Una velada familiar maravillosa». Daniel asintió, con el volante agarrado con fuerza entre las manos. Después de 3 copas de champán, necesitaba una concentración especial para dirigir el coche por la carretera resbaladiza. «¿Crees que ya se ha calmado?», preguntó. «Por supuesto», dijo Bárbara con seguridad. «1 o 2 horas en silencio y uno se da cuenta de sus errores. Verás que ahora será mucho más obediente». Habían planeado volver a medianoche, pero se quedaron más tiempo de lo habitual en casa de Dorothy. Hacía un mes que la familia no se veía, así que tenían mucho de qué hablar. El tío Frank contó anécdotas de su juventud. La tía Dorothy mostró nuevas fotos de sus nietos. Bárbara se quejó de las dificultades de la vida con su nuera. El tiempo pasó volando. Eran las 2:30 de la madrugada. Bárbara estaba un poco preocupada. ¿Habían dejado a Laura demasiado tiempo en la despensa? Pero por otro lado, la lección debía ser memorable. Un par de horas a oscuras le enseñarían el valor de la paz familiar. Al girar hacia su calle, Daniel frenó bruscamente. «Mamá», dijo con voz extraña, «mira». Bárbara levantó la vista y vio algo que le hizo dar un vuelco al corazón. Al final de la calle había 2 camiones de bomberos con luces rojas intermitentes. Su casa estaba rodeada de bomberos, coches de policía y una multitud de vecinos. De la casa solo quedaban paredes carbonizadas y ruinas humeantes. «No», susurró Bárbara. «No, no puede ser». Daniel pisó el acelerador y el coche aceleró hacia el lugar de la tragedia. Cuanto más se acercaban, más clara se hacía la magnitud del desastre. La casa en la que Bárbara había vivido durante 5 años tras la muerte de su marido, la casa que había sido su orgullo y su única posesión importante, era una ruina humeante. El tejado se había derrumbado por completo. Las paredes estaban ennegrecidas por el hollín y las ventanas presentaban huecos vacíos. Todo lo que quedaba de la hermosa mansión victoriana era un armatoste que parecía el esqueleto de un animal gigante. Los bomberos seguían echando agua sobre las ruinas, aunque no se veían llamas. Daniel aparcó el coche lejos de la conmoción y salió corriendo hacia los bomberos. Bárbara permaneció sentada en el coche, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Hacía 4 horas, aquí estaba su casa, bellamente decorada para las fiestas, con una mesa puesta y un árbol de Navidad en el salón. Ahora no había nada. «Señor, no puede seguir», le dijo a Daniel un bombero con un traje para materiales peligrosos. «Esto es el escenario de un accidente». «Pero esta es mi casa», gritó Daniel. «Yo vivo aquí. ¿Qué ha pasado?» «¿Tu casa?» El bombero miró su cuaderno. «¿Así que tú eres Daniel Campbell?» «Sí, sí».
¿Dónde está mi esposa? Laura estaba en casa cuando nos fuimos. ¿Esposa? El bombero frunció el ceño. Un momento. Se acercó al oficial superior, le dijo algo y señaló a Daniel. El oficial asintió y se dirigió hacia ellos. ¿Señor Campbell?, preguntó. Soy el capitán Rodríguez. Lamento su pérdida. ¿Dónde está mi mujer?, repitió Daniel. Estaba en la casa. Cálmese, dijo el capitán. No hay víctimas. Hemos registrado todas las ruinas y no había nadie dentro. Pero no ha podido salir. Daniel agarró al capitán por la manga. La encerramos, es decir, estaba en el almacén. El capitán le miró atentamente. ¿Encerrarla? ¿En el almacén? Bueno, sí, estaba castigada. Daniel se dio cuenta de cómo sonaba aquello y se calló. En ese momento, Bárbara se acercó a ellos, tambaleándose de la impresión. Parecía 10 años mayor que aquella mañana, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos por las lágrimas. Mi casa, susurró mirando las ruinas. Mi casa se quemó todo. Señora, se dirigió a ella el capitán. ¿Es usted la señora Campbell? Bárbara Campbell, asintió. Esta es mi casa. Era mi casa. Dígame, ¿cuándo fue la última vez que vio a su cuñada? A eso de las 8 de la tarde, contestó Bárbara maquinalmente. La dejamos en casa y fuimos a casa de un pariente. ¿Y estaba viva y bien? Claro que estaba viva, dijo Daniel indignado. Solo la castigamos por su mal comportamiento. La encerramos en el depósito un par de horas. El capitán y algunos otros bomberos se miraron. ¿Encerrar a una mujer adulta en un armario?, aclaró el capitán. Se ha portado mal, intentó explicar Bárbara. Arruinó la fiesta, se entrometió, fue grosera. Queríamos que reflexionara sobre su comportamiento. Ya veo, dijo secamente el capitán. Ahora dime, ¿a qué hora empezó el fuego? No lo sabemos, respondió Daniel. No estuvimos en casa desde las 8 de la noche hasta ahora. Un vecino, el señor Harrington, un anciano que vivía al otro lado de la calle, se acercó a ellos. Daniel, Bárbara, dijo con simpatía. ¡Qué desgracia! Lo vi empezar. ¿Lo vio?, preguntó rápidamente el capitán. Cuénteme lo que pasó. Volvía de casa de mi hijo hacia medianoche, dijo el señor Harrington. Vi las luces de su casa encendidas y luego vi que salía humo de las ventanas. Quise llamar a la puerta para avisarte, pero vi salir a Laura con una maleta. ¿Una maleta?, preguntó Bárbara. Sí, una maleta pequeña. Entró en su coche y se marchó, muy tranquila, sin prisa. Unos minutos después, salieron llamas por las ventanas. Llamé inmediatamente a los bomberos. Daniel y Bárbara se miraron. Laura había escapado. Es más, parece que ella provocó el incendio de alguna manera. ¿Seguro que fue Laura?, preguntó Daniel. Claro que estoy segura, respondió la vecina. La conozco desde hace 3 años. Alta, morena, tu onda. Sin duda era ella. El capitán anotó todo en su cuaderno. Así que su mujer abandonó la casa antes del incendio. ¡Qué interesante! ¿Tiene idea de dónde puede estar ahora? No tengo ni idea, respondió Daniel confuso. No tenemos amigos en común y sus padres están muertos. Sacó el teléfono y marcó el número de Laura. Se oyó un largo pitido y el contestador automático dijo: La persona que llama no está disponible temporalmente. El teléfono ha sido desconectado, informó Daniel. Señor Campbell, dijo el capitán, debo advertirle de que este incendio parece sospechoso. La casa ardió demasiado rápido y de forma demasiado uniforme. Hemos encontrado restos de combustibles. ¿Combustible?, interrumpió Bárbara. Parece gasolina. Alguien roció la planta baja con gasolina y le prendió fuego. Bárbara se tambaleó y Daniel la sostuvo bajo el brazo. Pero es un incendio provocado, susurró. Sonnery. Exacto, confirmó el capitán. Y dado que su esposa abandonó la casa poco antes del incendio con el equipaje, tenemos que considerar la principal sospechosa. Un detective vestido de paisano se acercó a ellos. Soy el detective Morris, se presentó. Estoy a cargo del caso del incendio provocado. Necesito hacerle unas preguntas. Claro, asintió Daniel, todavía incrédulo. Hábleme más de su relación con su mujer. ¿Había problemas en el matrimonio? Daniel y Bárbara se miraron. ¿Cómo explicar a los de fuera lo que ocurría en su familia? Bueno, comenzó Daniel inseguro. A veces había desacuerdos. Laura era complicada. ¿Difícil en qué sentido?
No entendía las tradiciones familiares, intervino Bárbara. Siempre discutiendo, desobedeciendo a los mayores. Esta noche estropeó la cena e impidió que Daniel trabajara. ¿Por eso la encerrasteis en la despensa? Queríamos que se calmara, intentó justificarse Daniel, que reflexionara sobre su comportamiento. ¿Durante cuánto tiempo? Un par de horas. Planeamos volver a medianoche y dejarla salir. El detective anotó cada palabra. Señor Campbell, ¿puede decirme honestamente si alguna vez golpeó a su esposa? ¿Qué? No, nunca. ¿La insultó? ¿La humilló? Solo tratábamos de enseñarle modales, intervino Bárbara. Era una maleducada. Ya veo, dijo secamente el detective. Ahora miren el resultado de sus métodos educativos. Señaló las ruinas humeantes de la casa. Su mujer ha destruido una propiedad valorada en varios cientos de miles de dólares. Es un delito grave y la buscaremos. Bárbara rompió a llorar de repente. Estaba todo allí, gritó entre lágrimas. Todas mis cosas, todas mis fotografías, todos los recuerdos de mi marido, las joyas de la familia, los muebles antiguos. Ha destrozado toda mi vida. Cálmese, señora, intentó consolarla el detective. El seguro cubrirá los daños. ¿Qué seguro?, sollozó Bárbara. No pagan los incendios provocados, y las reliquias familiares no se pueden comprar con dinero. Daniel abrazó a su madre conmocionado. Hacía apenas unas horas tenían una vida normal, un hogar, una familia. Ahora no había nada. La mujer había huido, la casa se había quemado, los habían dejado en la calle en Nochevieja. ¿Dónde vamos a vivir?, preguntó al detective, como si él pudiera resolver sus problemas de vivienda. Esa no es mi pregunta, respondió el detective. Mi trabajo consiste en encontrar a su mujer y acusarla de incendio provocado. Los bomberos empezaban a recoger su equipo. El trabajo principal estaba hecho. El fuego estaba apagado, las ruinas se estaban enfriando. Ahora estaba en manos de investigadores y agentes de seguros. Señor y señora Campbell, dijo el capitán de bomberos, tienen que encontrar alojamiento temporal. Es peligroso estar aquí. Los muros que quedan podrían derrumbarse. Bárbara dejó de llorar y miró las ruinas de su casa. En Nochevieja se quedó sin hogar. A los 62 años, habiendo perdido toda la acumulación de la vida, todos los recuerdos, todo lo que la conectaba con el pasado. Ella lo planeó, dijo Bárbara en voz baja pero clara. Laura lo planeó todo. Fingió ser obediente mientras tramaba su venganza. Tal vez, asintió la detective. Ya lo averiguaremos. Mientras tanto, tienes que pensar en un sitio donde dormir. Daniel sacó el teléfono y empezó a llamar a la tía Dorothy. Tendrían que pedir cobijo a los parientes, explicar lo que había pasado, escuchar compasión y consejos. Y mañana empezaría una nueva vida. La vida de las personas que habían perdido su hogar por culpa de un ser querido. La nieve seguía cayendo, cubriendo las negras ruinas de la casa con un manto blanco. El año nuevo había empezado con un desastre y nadie sabía qué ocurriría a continuación. La semana siguiente a Nochevieja pasó volando. Laura alquiló un pequeño estudio en el barrio de Ventnor City, a 20 minutos en coche de su antigua casa. El piso era modesto, un estudio con cocina, un dormitorio y un cuarto de baño diminuto, pero era todo suyo. Nadie podía entrar sin permiso. Nadie criticaba la disposición de los muebles. Nadie le dictaba cómo vivir. Los primeros días fueron extraños. Laura se despertaba y durante unos segundos no se daba cuenta de dónde estaba. El hábito de esperar críticas por cada acción era tan fuerte que se sorprendía a sí misma, preparando el desayuno casi en silencio, como si temiera despertar a alguien. Pero entonces se dio cuenta. Estaba sola, era libre, podía hacer cualquier cosa. El martes 3 de enero, Laura fue a ver a su abogado. James Rivera era un joven especialista en derecho de familia que le habían recomendado en el bufete. Un hombre alto y serio, de unos 35 años, que escuchó su historia sin emoción. Comprendo que es una situación complicada, dijo mirando los documentos matrimoniales. Su marido es abogado, lo que puede complicar el procedimiento. Pero el hecho de que incendiaran la casa habla por sí solo. El tribunal se dará cuenta de que estabas en una situación extrema. No quiero nada de ellos, dijo Laura claramente. Ni propiedades, ni pensión alimenticia. Solo quiero que me dejen en paz. Eso facilitará las cosas, asintió el abogado.
Pediré el divorcio por diferencias irreconciliables. Dadas las circunstancias, no creo que su marido se oponga. Laura firmó todos los documentos necesarios. Rivera le prometió que en 2 meses estaría oficialmente libre. 2 meses es muy poco tiempo para poner fin a 3 años de matrimonio. En el trabajo, su ausencia fue tolerada. Laura explicó a su jefe que tenía problemas familiares y pidió unos días libres. Mark Stanley, el jefe del departamento de informática, fue amable y no hizo demasiadas preguntas. «Tómate todo el tiempo que necesites», le dijo. «El trabajo puede esperar». La salud y la familia eran más importantes. Si hubiera sabido que no estaba salvando a su familia sino destruyéndola. Pero Laura no se molestó en explicarle los detalles. El miércoles compró un teléfono nuevo y cambió el número. Tiró el viejo a la papelera y dejó que Daniel hiciera las llamadas a la nada. Los únicos que conocían el nuevo número eran su abogado, su jefe en el trabajo y el banco. Ninguna conexión con su vida anterior. El jueves Laura encendió las noticias por primera vez en una semana. El canal local emitía una noticia sobre un misterioso incendio provocado en Atlantic City. El locutor hablaba de cómo una mansión victoriana había ardido por completo en Nochevieja, y la policía buscaba a la mujer del dueño de la casa en relación con un presunto incendio provocado. Se muestra una fotografía de Laura, una antigua, de la fiesta de Nochevieja que celebraron juntos hace 2 años. Sonreía, abrazaba a Daniel, parecía feliz y despreocupada. Era difícil creer que la misma mujer incendiaría la casa de su marido un año después. La policía pide a cualquiera que tenga información sobre el paradero de Laura Campbell que llame a la línea directa, dijo el locutor. Laura apagó el televisor. Que la buscaran. Tenía una nueva dirección, un nuevo número de teléfono y no iba a arriesgarse. Tarde o temprano se calmaría el alboroto. Incendiar una casa no es el peor delito de la ciudad. Mientras tanto, Daniel y Bárbara pasaban los peores días de su vida. Inmediatamente después del incendio, tuvieron que quedarse con la tía Dorothy en su pequeño piso de 2 habitaciones. Dormir en el sofá plegable del salón era incómodo, pero no había otra opción. El lunes llegó la carta de la compañía de seguros. Laura tenía razón. El seguro se negaba a cubrir los daños, alegando indicios de incendio intencionado. La casa de $400,000 era un montón de cenizas, y nadie iba a cubrir la pérdida. «Todo es culpa tuya», le dijo Bárbara a su hijo mientras leían la negativa de la compañía de seguros. «Si hubieras sido un marido de verdad y hubieras controlado a tu mujer, esto no habría pasado». «Mamá, yo no podía saber que ella era capaz de esto», intentó justificarse Daniel. «Sí que lo sabías», objetó Bárbara. «Te dije que le pasaba algo. Te dije que era peligrosa, inestable, y tú la defendiste». «Yo no la protegí», dijo Daniel débilmente. «Siempre estuve de su parte». «¿Lo estuviste?», Bárbara sonrió amargamente. «Si hubieras estado de mi parte, te habrías divorciado de ella hace 1 año, cuando te lo propuse por primera vez. Entonces la casa estaría intacta y viviríamos con normalidad». Daniel guardó silencio. ¿Qué podía decir? Su madre tenía razón. Podría haber evitado el desastre si hubiera hecho caso a sus palabras antes. Pero esperaba que Laura cambiara, que se volviera más obediente, que aprendiera a vivir según sus reglas. El martes, el detective Morris fue a su casa. Trajo la decepcionante noticia de que se había perdido el rastro de Laura. Encontraron su coche en el aparcamiento de un centro comercial de una ciudad cercana, pero había desaparecido. «Probablemente se cambió de vehículo», explicó el detective. «O compró un coche nuevo a nombre de otra persona. Ocurre a menudo». «¿Entonces no la encontrarán?», preguntó Bárbara. «La encontraremos, pero puede que tardemos», respondió el detective. «Hemos puesto una orden de búsqueda, comprobando hoteles y pisos de alquiler. Tarde o temprano aparecerá en algún sitio. Mientras tanto está libre y nosotros nos quedamos sin nada», dijo Bárbara con amargura. El miércoles llegó una carta del abogado diciendo que Laura había solicitado el divorcio. Daniel leyó el escrito 2 veces, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Su mujer no pedía división de bienes, no pedía pensión alimenticia, no ponía condiciones. Solo quería poner fin oficialmente al matrimonio. «Al menos eso fue una suerte», comentó Bárbara. «Podría haber pedido dinero por daños morales». Daniel asintió, pero sintió un extraño vacío en su interior.
3 años de vida en común terminaban con un papel archivado por un abogado. Ninguna explicación, ningún intento de arreglar las cosas. Laura simplemente le había apartado de su vida como si nunca hubiera existido. El jueves empezaron a buscar un piso para vivir permanentemente. El dinero era escaso. Daniel ganaba un buen sueldo, pero guardaban la mayor parte de los ahorros familiares en la casa, en forma de muebles antiguos y joyas de Bárbara. Ahora todo se ha convertido en cenizas. Tendremos que alquilar algo barato, explicó Daniel a su madre mientras hojeaba los anuncios, hasta que pueda ahorrar para la entrada de una casa nueva. Vivir de alquiler a mi edad, se quejó Bárbara. Es una vergüenza. ¿Qué dirá la gente que conozco? Dirán que tenemos mala suerte, dice cansado el hijo. Eligieron un pequeño piso de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Barato pero decente. Bárbara tuvo que romper muchos hábitos. Cocinar ella misma en lugar de mandar a su nuera. Ahorrar dinero en la compra. Comprar cosas en tiendas normales en lugar de boutiques caras. El viernes, Daniel intentó llamar a Laura. Sabía que era inútil, pero aún así quería hablar con ella. Averiguar por qué había hecho lo que había hecho. Intentar encontrar una salida a la situación. No hubo respuesta en el teléfono. La persona que llama no está disponible temporalmente, decía el contestador. Daniel escribió un mensaje. Laura, por favor, llama. Tenemos que hablar. Podemos solucionar las cosas. El mensaje no llegó a ninguna parte. Laura había cambiado de número y nadie leería sus palabras. El sábado 8 de enero, Laura salió por primera vez en una semana solo a caminar. No para hacer recados, ni para ir de compras, sino simplemente para tomar el aire y echar un vistazo a su nuevo barrio. El tiempo estaba despejado y helado, el sol brillaba sobre la nieve. Llegó a un pequeño parque en el centro de Ventnor City y se sentó en un banco. Alrededor, los niños jugaban, las familias paseaban y la gente paseaba a sus perros. La vida pacífica habitual de una pequeña ciudad estadounidense. Nadie sabía quién era. Nadie recordaba el incendio provocado hacía una semana. El teléfono de su bolsillo vibró. Había llegado un mensaje. Laura sacó el aparato y vio un mensaje de un número desconocido. Laura, soy Daniel. Tengo un teléfono nuevo. Por favor, quedemos. Podemos hablar las cosas y encontrar una solución. Me doy cuenta de que nos equivocamos. Laura leyó el mensaje 2 veces. Nos equivocamos. Qué palabras tan dulces. 3 años de humillaciones. Y ahora que ella les había quemado la casa, de repente se daban cuenta de que se habían equivocado. Borró el mensaje sin responder. No tenía nada que decirle a su exmarido. Todas las palabras estaban en el pasado, en aquella casa que había ardido en Nochevieja junto con su matrimonio. Laura se levantó del banco y caminó hasta su casa. Mañana era domingo y el lunes volvería al trabajo. Empezaría a construir una nueva vida, sin mirar al pasado, sin intentar cambiar a nadie ni complacer a nadie. Solo iba a vivir la vida que quería vivir. El teléfono volvió a vibrar en su bolsillo. Otro mensaje de Daniel. Laura, cógelo, por favor. Mamá ha accedido a disculparse. Podemos empezar de nuevo. Laura se detuvo en medio de la acera y se echó a reír. Bárbara había aceptado disculparse. ¡Qué generosidad tan inesperada! La mujer que la había considerado indigna de su propio hijo durante 3 años, estaba ahora dispuesta a condescender para disculparse. ¿Y creen que eso es suficiente para que vuelva? Borró también ese mensaje y luego bloqueó el número. Dejó que Daniel escribiera a la nada. Ya no tenía tiempo para gente que solo la apreciaba cuando la perdía. Laura volvió a su piso, se preparó un té y se sentó junto a la ventana. Tras el cristal, oscurecía poco a poco, las luces de las ventanas de las casas vecinas se iban encendiendo. En algún lugar las familias se reunían para cenar. En algún lugar los niños hacían los deberes. En algún lugar la gente veía la televisión y planeaba el día de mañana. La vida ordinaria, tranquila, mesurada, sin dramas ni catástrofes. Ese era el tipo de vida que Laura pensaba construirse. Sin gente tóxica, sin necesidad de demostrar constantemente su valía, sin miedo a ser encerrada en un armario por faltas imaginarias. Hace una semana era una mujer casada que vivía en una gran casa con su marido y su suegra. Ahora era una mujer libre en un pequeño piso alquilado con su propio dinero. Y, curiosamente, la segunda opción le parecía mucho mejor que la primera.
Al otro lado de la ventana empezaba a nevar, fina, ligera, hermosa. Laura terminó su té y fue a preparar la cena. Mañana empezaba una nueva semana y, por tanto, un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo sin Daniel, sin Bárbara, sin tener que ser alguien que no quería ser. No volvería a ser la carga de nadie.